La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando y se hicieron añicos sobre el elegante suelo del salón de baile mientras 130 invitados miraban en absoluto silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en el pecho era mucho. Juliette, mi nuera, acababa de abofetearme el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. Eso es lo que te pasa por ser tan egoísta, me gritó delante de todos. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, para recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre y anciana suegra que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Ethan permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si yo fuera invisible. Ya no eres bienvenida aquí, continuó Juliette, alisando su impecable vestido de novia. Ethan y yo necesitamos privacidad para comenzar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor. Sus palabras eran puro veneno. Durante meses había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla, pero esto había cruzado una línea que jamás debió tocarse. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años me había mantenido en un segundo plano, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Juliette vino por primera vez a mi apartamento, hace 2 años. Su rostro se ensombreció cuando vio mi hogar modesto, mis muebles viejos, mi cocina pequeña. ¿En serio? ¿Aquí es donde vive la madre de Ethan?, le había preguntado a él, con la voz lo bastante alta como para que yo la oyera. Desde ese momento, cada visita se había convertido en una tortura silenciosa. Aurora, deberías mudarte a un lugar más pequeño, me había dicho hace 3 meses durante una cena familiar. A tu edad, no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Ethan y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio. Su sonrisa falsa no engañaba a nadie, excepto a mi hijo, que parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como un títere manejado con... Las humillaciones habían ido aumentando poco a poco. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. Aurora, ¿no tienes nada más moderno que ponerte? Luego sobre mi coche. Ese coche es tan viejo. Es peligroso que conduzcas eso. Después fue mi trabajo de media jornada en la floristería del barrio. No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de estar descansando. Cada frase era una pequeña daga envenenada que apuñalaba mi autoestima. Me llamo Aurora Hughes. Tengo 68 años y, durante toda mi vida, he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo 3 días a la semana en una pequeña floristería. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuentos. Para el mundo exterior, especialmente para Juliette, no soy más que una viuda de clase media que vive con ingresos fijos. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente distinta antes de que mi esposo muriera. Mi marido, Robert, no había sido el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir con modestia, de mantener en secreto nuestra verdadera riqueza, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora entendía que había sido casi profética. Mientras salía del salón de baile, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. Pobrecita. Se ve tan frágil, susurró la tía de Juliette. La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola, añadió el primo de Ethan. Debería estar en una residencia, no viviendo sola, comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido derramado sobre heridas abiertas. La fresca temperatura del aire acondicionado del salón contrastaba con el calor sofocante en mi pecho. Me temblaban las manos mientras tanteaba en mi viejo bolso negro buscando el teléfono móvil, un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad por encima de las apariencias, algo que mi nuera claramente jamás entendería. Conocía en memoria un número que no había usado en más de 1 año porque, ingenuamente, había esperado que nunca fuera necesario. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al Salón Royal Oaks inmediatamente. Sí. Ahora mismo. Trae los documentos que ya sabe. Es hora de que conozcan la verdad. La voz me temblaba,
pero tenía una firmeza que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes?, preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Eché un último vistazo al salón de baile, donde podía ver a Juliet riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su sitio a su inútil suegra. Ethan estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos, ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con paso decidido. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso ocurriera, cuando la realidad golpeara sus mundos perfectos y falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba silencioso, iluminado por farolas que proyectaban sombras alargadas entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de su vida al humillar a la mujer que, en secreto, había cuidado de ellos mucho más de lo que podían imaginar. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a este momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había empezado exactamente 2 años y medio atrás, cuando Ethan vino a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien desde que era niño. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial, me había dicho. Y allí estaba ella, Juliet, con su peinado perfectamente arreglado, su ropa de diseñador y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con un desprecio apenas disimulado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. ¡Qué acogedor!, murmuró mientras miraba mis muebles de segunda mano y mis cortinas descoloridas por el sol. Su tono sugería lo contrario. Ethan, completamente cegado por lo que él creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Aquella primera cena fue un desastre silencioso. Juliet apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño, alegando que estaba cuidando su... Cuando le pregunté por su familia, respondió de forma evasiva, pero no antes de preguntarme por mi situación económica con una curiosidad que me resultó alarmante. ¿Y cómo te las arreglas con una pensión de viuda, Aurora? Debe de ser muy difícil salir adelante con tan poco dinero, dijo con fingida preocupación. Lo que Juliet no sabía era que yo la estaba observando tanto como ella me observaba a mí. En los meses siguientes empecé a notar patrones que me pusieron en máxima alerta. Cada vez que visitaban mi apartamento, hacía comentarios sobre lo desfasado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban. La ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Ethan estaba en el baño, la escuché hablar en voz baja por teléfono en mi cocina. Sí, mamá. El apartamento de la madre de Ethan está en una zona carísima. Si consigo que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestra propia casa. Es tan ingenua que probablemente hasta nos dará las gracias por ayudarla con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando volvió al salón, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Juliet se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba el papel de nuera preocupada por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, estaba recopilando información, observando sus movimientos, entendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez en la que las dos creíamos estar ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero fueron las sugerencias sutiles. Aurora, he visto unos apartamentos preciosos para gente de tu edad, con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego llegaron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Y si te caes y nadie se da cuenta en días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Y Ethan, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Juliet tiene razón. A lo mejor sería mejor para todos que consideraras mudarte a un lugar más manejado. Verlo transformarse poco a poco en el títere de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Juliet había empezado a traer revistas inmobiliarias y folletos de residencias para mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora.
Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, desplegando el material sobre mi mesa de centro como si fuera una negociación de negocios. Pero yo también había estado haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer recados para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en bienes raíces. Amelia, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló la sangre. Juliet y Ethan estaban endeudados hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de $50,000, financiada por completo con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba a punto de ser objeto de desahucio por falta de... Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada, la insistencia en que yo me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era el amor lo que había unido a esta pareja. Era la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas financieros. Y mi apartamento, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño al que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. A una mujer ambiciosa le convenciera de ver a su propia madre como un recurso a explotar en lugar de una persona a la que amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aurora, no puedes seguir siendo tan egoísta, me dijo Juliet apenas 3 días antes de la ceremonia. Ethan y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado plenamente desde la muerte de mi marido. Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se volvió seria de inmediato. Señora Hughes, ¿estás segura de que este es el momento adecuado?, me advirtió con la sabiduría de quien había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá deshacerse. Las consecuencias pueden ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero ya había tomado una decisión. La familia que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionar. Y ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento del salón de baile, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, comprendí que había llegado el momento de la... 25 minutos más, y Juliet, Ethan y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Hughes. 25 minutos más, y sus mundos perfectos, construidos sobre mentiras y codicia, se derrumbarían como castillos de arena. Agitaba las hojas de los árboles alrededor del aparcamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que, en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche, podía ver las luces doradas del salón de baile, escuchar la música alegre y las risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que, en apenas unos minutos, esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto de no retorno. La mayor humillación había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Juliet había llamado una importante reunión familiar. Había llegado a mi apartamento acompañada no solo por Ethan, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planeada. Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro, comenzó la madre de Juliet, una mujer altiva que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que ha llegado el momento de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Juliet, un hombre corpulento que había inspeccionado mi apartamento con los ojos de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Y si tienes una emergencia médica y nadie se entera en días? Sus palabras estaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Ethan permaneció en silencio durante toda la conversación, asintiendo de vez en cuando como un títere bien entrenado. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un estorbo, era como ver morir ante mis ojos al hijo que había criado. Mamá, dijo por fin, con una voz que ya no reconocía, tienen razón. Juliet y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad?, repetí, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi interior.
¿Y quién decide qué es apropiado para mí? La madre de Juliet intercambió una mirada cómplice con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Ethan y Juliet. ¿Lo que es mejor para ellos?, murmuró mi voz, mientras empezaba a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que habían tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que empiecen su vida de casados, ¿no? El incómodo silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planificado cada detalle de esa conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Juliet tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para gente de tu edad. Tiene servicios médicos las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amistad con personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me provocó náuseas. ¿Por lo que estoy pasando?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué es exactamente lo que crees que estoy pasando, Juliet? Miró a Ethan buscando apoyo antes de responder. Bueno, soledad, incertidumbre financiera, el miedo a no poder cuidarte sola, es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué avergonzarte de necesitar ayuda. La desfachatez de aquella mujer de 28 años diciéndome lo que era normal a mi edad me dejó momentáneamente sin palabras. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló la certeza absoluta de que tenía derecho a mi vida, a mi hogar, a mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía ser eliminado con la menor resistencia. Hemos hecho los cálculos, continuó el padre de Juliet, sacando una carpeta que claramente habían preparado con antelación. El coste de la residencia sería de unos $2.500. Con la venta de tu apartamento tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años, y aún así sobraría algo para, bueno, ayudar a Ethan y Juliet con los gastos iniciales de su matrimonio. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad. Se trataba del dinero. Se trataba de convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aurora, dijo Ethan, con una voz que sonaba en... Esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían formas legales de declararme incompetente. Habían hecho los deberes. Habían planeado. Habían preparado el terreno para quitarme todo lo que poseía por la fuerza si era necesario. Mi hijo, al que había criado con tanto amor, estaba sentado allí, permitiendo que unos extraños me amenazaran. Esa noche, después de que se fueran con mi firme negativa, lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había tenido sobre mi familia. Llamé a Carlos de inmediato. Necesito que investigues algo con urgencia, le dije entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación habían sido devastadores. Ethan ganaba $45.000 al año como gerente de ventas, pero tenía más de 80.000 en deudas de tarjetas de crédito. Juliet trabajaba a tiempo parcial como consultora de imagen, ganando quizá $4.000 al año, pero gastaba como si tuviera un sueldo ejecutivo. Juntos debían más de $120.000, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El apartamento que alquilaban por $2.000 al mes llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que absorbían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al máximo, y habían empezado a usar adelantos en efectivo para pagar otras deudas. Estaban en caída libre financiera, y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me rompió el corazón por completo. Durante los últimos 6 meses, Ethan había estado llamando regularmente a bancos y compañías de seguros, preguntando por préstamos con garantía de la propiedad de su anciana madre. Había estado preguntando por procedimientos legales para obtener poderes notariales sobre ciudadanos mayores. Mi propio hijo había estado planeando mi despojo sistemático durante meses. La información más dolorosa llegó al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Juliet les había estado diciendo a sus amigas que se había sacrificado comprometiéndose con un hombre mayor y menos atractivo porque su madre tenía propiedades valiosas y sin herederos competitivos. Para ella, casarse con Ethan no era amor. Era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la gota final. Durante semanas,
Había considerado simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que quizá el impacto les haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no se trataba de dinero ni de desesperación. Se trataba de una codicia fría y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda fueron una tortura. Cada llamada de Ethan era una nueva presión para que reconsiderara mi postura. Cada visita de Juliet incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Habían empezado a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no tenían importancia. La noche antes de la boda, Ethan había hecho su último intento. Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines poniéndote difícil. Juliet solo quiere lo mejor para todos nosotros. Sus palabras habían sido la confirmación definitiva de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, me di cuenta de que todo había conducido a este momento inevitable. No se trataba de venganza ni de... Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos. Se trataba de enseñarles que hay líneas que nunca se deberían haber cruzado. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de Joseph, mi vecino del piso de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. Joseph, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante, dije, con la voz temblorosa. ¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio? Sí. Ahora mismo. Es urgente. Joseph había sido como un hermano para mí desde que Robert falleció, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que había tenido con Joseph apenas una semana antes. Él había visto desde su balcón cuando Juliet llegó con un tasador inmobiliario sin avisar. Aurora, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu apartamento desde afuera. Me lo había dicho con una preocupación evidente. Cuando me vieron, se fueron rápido. No me gusta nada lo que está pasando. Joseph había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Ethan en los últimos meses. Tu hijo ya no me saluda como antes, había observado. Antes se quedaba a charlar conmigo cuando venía de visita. Ahora entra y sale a toda prisa, como si le diera vergüenza algo. Sus palabras habían confirmado lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de aquella noche. La carpeta que le había pedido a Joseph contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Robert y yo habíamos guardado en secreto durante décadas. Documentos que demostraban que la pobre viuda que vivía de una modesta pensión era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Joseph apareció en el estacionamiento con la carpeta en las manos. Aurora, ¿qué pasa? Te ves muy alterada, preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Ethan. Le expliqué brevemente lo que había sucedido en el salón de fiestas, y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. Joseph, en unos minutos llegará un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí. Joseph, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como de mi familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Cuando Joseph volvió al edificio, abrí la carpeta y empecé a revisar documentos que no había mirado en meses. El primero era un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo de $5.400.000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba un alquiler mensual de $50.000. El tercero era la escritura de una casa en la playa que había comprado como inversión hacía 10 años. Robert había sido un genio de las inversiones, empezando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos habíamos tomado la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Robert. La riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio. Cada documento de esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no se debía a limitaciones económicas, sino a que había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Juliet codiciaba tanto, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera.
Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había muerto en mis brazos tras una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que cambiaría todo para Ethan y Julia. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo había empezado a tener problemas económicos, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de las tarjetas de crédito que él creía que provenían de un bono de trabajo salían en realidad de mi cuenta. El especial en su alquiler que había negociado con su casero era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Ethan lo supiera, había estado subvencionando su estilo de vida irresponsable durante años. El lujoso apartamento en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero. Había pensado que estaba ayudando a mi hijo a atravesar un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4.500 que habían mantenido a flote el barco que se hundía de la vida financiera de dinero que él creía que provenía de bonos de trabajo o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre tratando desesperadamente de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Juliette me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio. Mientras ellos planificaban quitarme mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y volví a mirar hacia el salón de fiestas. Las luces seguían encendidas. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé. Esto es justicia. Se trataba de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Ethan de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta volverlo irrecuperable. Los faros de un coche se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó por un momento. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo como cada paso me alejaba más de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer que necesitaba ser. Señora Hughes, dijo Carlos al bajar de su coche, con una carpeta legal bajo el brazo, ¿está completamente segura de esto? Una vez entremos ahí, no habrá forma de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón de fiestas por última vez, donde probablemente mi hijo y su nueva esposa seguían celebrando su victoria sobre la inútil anciana a la que acababan de humillar. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. Señora Hughes, aquí está la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando a nombre de Ethan Hughes, dijo, señalando el primer. Además, aquí está el aviso de cancelación del contrato de alquiler que usted había garantizado confidencialmente. El casero recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero firmes. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos. ¿Y el pago del salón de fiestas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cancelado, confirmó Carlos. El depósito que usted había garantizado será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola fría. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que mantenía a flote la vida de Ethan y Julia. El apartamento en el que vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que estaba teniendo lugar en ese mismo momento habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar todo ese apoyo de forma definitiva. Carlos, quiero que entiendas algo, le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza. Es la única forma de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus actos, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes, respondió Carlos con un respeto genuino en la voz. En mis 30 años, ¿cómo? Caminamos juntos hacia la entrada del salón de fiestas, y con cada paso sentía mi corazón latir más rápido. No era nerviosismo lo que sentía.
Era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi amor propio, mi derecho a ser tratada como un ser humano y no como un recurso a explotar. La música se detuvo abruptamente cuando entramos al salón. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros y pude ver la confusión en el rostro de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Al fin y al cabo, él había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales normalmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Juliet fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí, Aurora?», me gritó desde el centro de la pista de baile, donde había estado posando para fotos con Ethan. «¿Ya te fuiste una vez? ¿No fue suficiente drama para una sola noche?». Su voz llevaba esa arrogancia que había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que antes no estaba ahí. «Damas y caballeros», dijo Carlos con voz clara y profesional, «les pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que tratar con el señor Ethan Hughes y la señora Juliet Dawson». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados empezaron a sacar sus teléfonos móviles, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Ethan se acercó lentamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando aquí, mamá?», me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como cuando me había humillado minutos antes. «¿Quién es este hombre y por qué habla de asuntos legales?». Pude ver cómo le temblaban ligeramente las manos mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que tenía desde... «Ethan», dije con una voz más firme de lo que había sonado en meses, «este es Carlos Jones, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarte unos documentos que creo que te resultarán muy reveladores». Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. «Señor Ethan Hughes, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre había proporcionado para su contrato de alquiler ha sido cancelada de forma inmediata. Su casero será notificado mañana por la mañana, y usted tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desalojar la propiedad». Todo el color desapareció del rostro de Ethan. «¿Garantía financiera?», murmuró, mirándome con unos ojos que empezaban a llenarse de comprensión y horror. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Pero podía ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años, había sospechado que su buena suerte financiera no era del todo natural. Pero había preferido no hacer preguntas porque las respuestas podían ser incómodas. Además, continuó Carlos sin piedad, las transferencias mensuales de $4.500 que su madre ha estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas de forma permanente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro del coche y varios otros gastos que usted creía que estaban siendo cubiertos por otras fuentes. Juliet dejó escapar un grito ahogado que resonó por todo el salón de fiestas. «Eso es imposible», corriendo hacia nosotros, con su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Ethan no tiene una madre rica. Mira cómo vive. Mira su ropa, su coche. Es una mujer mayor que vive de una pensión miserable». Su histeria era evidente y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, hasta que la realización golpeó a Ethan como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con unos ojos que no podían procesar del todo lo que estaban oyendo. «Todo este tiempo has sido tú has estado pagando por todo». Su voz se quebró en la última palabra y, por un momento, vi al niño pequeño que había sido, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Ethan», confirmé con una voz que sonaba extrañamente serena después de la tormenta emocional por la que había estado pasando. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y te convertirías en el hombre al que yo crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé». Juliet comenzó a caminar en círculos, sujetándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y mórbida fascinación. «Eres una anciana pobre. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero. Las apariencias engañan, Juliet», dije finalmente, sintiendo que décadas de cuidadosa representación llegaban a su fin. «Durante años elegí vivir de forma sencilla porque mi marido y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Y resulta que teníamos razón. Solo que los problemas vinieron de donde menos los esperaba». La música se había detenido por completo y el único sonido en el salón de baile era la respiración agitada de los recién casados y los crecientes murmullos de los invitados, que comenzaban a entender que estaban presenciando algo completamente inesperado. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en una leyenda urbana. «Mamá», dijo Ethan con la voz rota. «Por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. La boda, los invitados, todo».
Pero podía ver en sus ojos que por fin empezaba a comprender la magnitud de lo que había perdido, no solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. La única forma de arreglar esto, Ethan, respondí, era no romperlo en primer lugar. El silencio en el salón de baile se volvió ensordecedor. 130 invitados contuvieron la respiración mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Juliet permaneció inmóvil por primera vez en toda la noche, sus ojos saltando de Carlos a los documentos y luego a mi cara, como si intentara encontrar una grieta en la realidad que se estaba derrumbando a su alrededor. Ethan solo me miraba con una expresión que nunca olvidaría. Una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. Señora Hughes, dijo Carlos con una voz lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. ¿Desea que proceda a leer todos los detalles financieros? Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver a varios invitados acercarse, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Por favor, Carlos, respondí con una serenidad que no sabía que poseía. Creo que todos merecen conocer toda la verdad. Juliet intentó interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos alzó una mano y continuó con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. En los últimos 36 meses, comenzó Carlos, consultando sus documentos, la señora Aurora Hughes ha transferido un total de $162.000 para cubrir los gastos de manutención de su hijo, Ethan Hughes, y de su prometido. Esto incluye $48.000 en pagos de alquiler, $44.000 en pagos de tarjetas de crédito, $18.000 en seguros de vehículo y $22.000 en gastos varios. Un murmullo colectivo recorrió el salón de baile. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros sacaron las calculadoras de sus teléfonos para comprobar las cifras. La madre de Juliet, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se levantó lentamente, con el rostro completamente pálido. Además, continuó Carlos implacable. La señora Hughes garantizó personalmente el coste total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía, por un monto de $53.000. Dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Juliet por fin encontró la voz, pero lo que salió fue más un alarido que palabras coherentes. Esto es imposible. Es una mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una pobre. Se volvió hacia los invitados como si buscara apoyo, pero solo encontró rostros fascinados, y algunos claramente divertidos por su desesperación. Mi querida Juliet, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. Acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años, elegí vivir de forma sencilla porque mi marido Robert y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Y resultó ser una decisión muy sabia. Ethan por fin reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una forma de resolver esto. No puedes destruir mi vida así. Su voz se quebró en la última palabra y, por un momento, sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo dudar. ¿Destruir tu vida? Repetí, sintiendo como la ira empezaba a hervir de nuevo en mi interior. ¿Estoy destruyendo tu vida yo? ¿No fue tu esposa quien me abofeteó delante de 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó ahí sin decir una palabra mientras me humillaba? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi casa? La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo este drama. Algunos incluso tenían vídeos en sus teléfonos de la bofetada que Juliet me había dado, pruebas digitales de la crueldad que había desencadenado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Ethan, aunque su voz carecía de convicción. No sabíamos. No entendíamos. Pensamos que de verdad necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y pude ver a algunos invitados intercambiar miradas de ¿No sabían? Pregunté, alzando la voz por primera vez en toda la noche. ¿No sabías que estabas planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa? ¿No sabías que habías llevado a un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabías que habías estado investigando formas legales de declararme incapaz si no cooperaba? Con cada pregunta, la postura de Ethan se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Hughes, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que antes estaban destinados a que usted los heredara han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del abuso familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Juliet dio un paso atrás tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico.
No puedes hacer eso, chilló, perdiendo por completo la máscara de compostura. Somos tu familia. Ethan es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea estúpida. ¿Una pelea estúpida? Repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. ¿Así describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su casa? ¿Así justificas abofetear a la madre de tu marido el día de tu propia boda? Mi voz se había vuelto helada y vi a algunos invitados estremecerse. El padre de Juliet, que se había mantenido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se acercó con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Hughes, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Tal vez podríamos hablar de esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. No hay nada que hablar en privado, respondí con firmeza. Todo lo que tenía que decir se ha dicho aquí, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacer esto público, así que mi respuesta será pública. Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si estuvieran viendo un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó por todo el salón. Señora Hughes, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato. Se volvió hacia Ethan y Juliet con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. Les sugiero que se pongan en contacto con sus propios asesores legales y financieros lo antes posible. Juliet finalmente se desplomó. Literalmente cayó en una silla cercana y empezó a llorar con sollozos descontrolados que resonaron por el salón de baile. Todo está arruinado, murmuró entre lágrimas. Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido. Su vestido de novia, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. No, dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. Lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias. Me detuve frente a ella, obligándola a alzar la vista. Esto es lo que pasa cuando confundes bondad con debilidad. Ethan fue hacia su esposa y puso una mano temblorosa sobre su hombro. Juliet, tenemos que encontrar una forma de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer. Pero incluso mientras hablaba, podía ver en sus ojos que sabía que ya era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Hay una manera de arreglar esto, Ethan, dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. Pueden aprender de esto. Pueden crecer a partir de esto. Pueden convertirse en las personas que yo esperaba que fueran antes de que la codicia los corrompiera. Mi voz se suavizó ligeramente porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que ocurrir sin mi ayuda económica, sin mi apartamento y sin mi... Tendrán que hacerlo por el camino difícil, como lo hace todo el mundo. El salón de baile permaneció en un silencio absoluto. Cada persona presente sabía que estaba presenciando el final definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón de baile lleno de invitados conmocionados y una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio a nuestras espaldas fue interrumpido por una voz que no esperaba oír. Espera, Aurora. Era Lucy, la hermana menor de Ethan, que había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la conferencia. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en el rostro. Tía Aurora, dijo Lucy con voz temblorosa. Yo no sabía nada de él. Te juro que Ethan nunca me contó lo que estaban planeando contigo. Lucy siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y que había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Ethan se distanciara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlo. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que había conocido desde que era una niña. Lo sé, Lucy, dije suavemente, poniendo una mano en su mejilla. Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos que explotar. Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, claramente destrozada por las acciones de su hermano. Pero, ¿por qué nunca nos contaste lo del dinero? Preguntó Lucy con genuina confusión. ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años? Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor genuino. Porque tu tío Robert y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas, expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. Has visto familias destruidas por herencias, amistades que terminan por préstamos, e hijos que ven a sus padres como pensiones ambulantes.
Decidimos vivir de forma sencilla para proteger las relaciones que realmente importan. Lucia sintió lentamente, empezando a comprender la sabiduría detrás de mis decisiones. Pero Ethan, él antes era diferente. Cuando éramos niños, habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó? Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. Lo que le pasó se llama Juliet, respondí con tristeza pero sin amor. Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores, y yo, que en mi intento de protegerlo, le privé de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias. Mi respuesta resonó en el salón de baile, donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente a un lado durante este intercambio, pero ahora se acercó y murmuró algo en mi oído. Señora Hughes, el gerente del salón se está haciendo. Parece que ya se ha enterado de la cancelación del pago garantizado. En efecto, pude ver a un hombre corpulento con traje que caminaba hacia nosotros con varios papeles en la mano y una expresión muy seria. Señora Hughes, dijo el gerente con voz tensa, acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es altamente irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí? Su presencia añadió una nueva capa de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. Señor Martínez, respondí, recordando su nombre de las conversaciones que habíamos tenido cuando organicé en secreto el pago de la garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche. Hice un gesto hacia Ethan y Juliet, que seguían en el centro del salón como estatuas de desesperación. Entiendo, dijo Martínez, observando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El monto total pendiente es de $53.000, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que solucionar este problema de inmediato. Ethan por fin reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe de haber algún malentendido. Mi madre, ella no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia. Esto se puede resolver. Su voz llevaba una desesperación que nunca antes había escuchado. La desesperación de un hombre que por fin comprendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Martínez con la paciencia forzada de un profesional, la garantía financiera fue proporcionada por la señora Hughes de manera personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien proporcione una forma alternativa de pago de inmediato o me veré obligado a suspender el evento. Juliet se acercó tambaleándose. Su vestido de novia, ahora completamente desaliñado, y su maquillaje corrido por las lágrimas. No puede hacer esto, le gritó a Martínez. Es el día de nuestra boda. No puede arruinar nuestro día de boda por problemas de dinero. Su histeria era evidente y varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos con creciente incomodidad. Señora, respondió Martínez con creciente firmeza, yo no estoy arruinando nada. Simplemente estoy cumpliendo los términos contractuales que ustedes firmaron. Si no pueden proporcionar un pago alternativo inmediatamente, tendré que pedir a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios. Su ultimátum cayó sobre el salón de baile como una sentencia definitiva. La realidad de la situación empezó a penetrar en la mente de los invitados. Algunos ya habían comenzado a tomar sus bolsos y a dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros seguían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la. Mamá, dijo Ethan, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos, pero hay 130 personas aquí. Hay fotos. Hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento, volví a ver al niño que una vez fue. Ethan, respondí con una calma que me sorprendió. No estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la codicia sobre el amor, cuando elegiste la manipulación sobre la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tú. Cada palabra era como una daga, pero eran palabras que necesitaban ser dichas. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Juliet con voz desesperada, mirando a los invitados que seguían saliendo del. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Su pánico era evidente y pude ver que por fin empezaba a entender las verdaderas implicaciones de sus actos. Van a hacer lo que hacen todas las personas responsables, respondí. Van a encontrar formas de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades.
Van a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que quieren en lugar de esperar que otros se las proporcionen. Mi voz se había fortalecido, y podía sentir décadas de sabiduría acumulada fluyendo a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: Señora Hughes, el proceso legal ha concluido. Todos los documentos han sido entregados y explicados. No hay nada más que podamos hacer aquí. Su mensaje era claro. Era hora de irse, de dejar que Ethan y Juliet afrontaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucy se acercó una vez más y me abrazó con fuerza. Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Ethan. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. Y tú siempre tendrás el mío, Lucy, respondí, devolviéndole el abrazo. Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida, recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo por completo la lección que se desarrollaba ante sus ojos. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Damas y caballeros, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de... Su paciencia profesional finalmente se estaba agotando, añadiendo más presión a una situación ya desesperada. Tienen mi número de teléfono, dije a Ethan y Juliet por última vez. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por ustedes mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar la manera de resolver el desastre que crearon aquí, completamente por su cuenta. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón de baile lleno de caos, desesperación y la dura realidad de unas consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. Joseph había venido cada mañana con café y bollería de la panadería del barrio, asegurándose de que yo estuviera bien después de lo que él llamó la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que todavía tenía una familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado incesantemente durante esos 3 días. Ethan había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaron de una ira inicial a súplicas desesperadas. Juliet había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres se habían presentado en la puerta de mi casa 2 veces exigiendo que arreglara el desastre que, según ellos, había causado, pero me mantuve firme con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en toda su magnitud. Señora Hughes, me dijo mientras tomábamos té en mi balcón. He recibido informes de todos los frentes. A Ethan y a Juliet los desalojaron de su apartamento ayer por la mañana. El salón de eventos ha iniciado acciones legales para recuperar los $53.000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde están viviendo ahora?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Con los padres de Juliet, respondió Carlos. Al parecer, es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa según mis fuentes. Su expresión sugería que, tensa, era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche conocido estacionar frente al edificio. Era Lucy, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Amelia, mi antigua amiga del sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, Joseph salió del asiento trasero. Aurora, gritó Lucy desde la acera. Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que tienes que saber. Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros llevaban una mezcla de urgencia y preocupación que de inmediato me puso en alerta. Tía Aurora, comenzó Lucy. He estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda. Cosas que creo que tienes que saber antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en mi sofá con una carpeta en las manos que parecía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón de eventos. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté sirviéndole té mientras intentaba mantener la calma. Amelia carraspeó y habló por primera vez. Aurora, en estos últimos 3 días he estado investigando la situación financiera de Ethan y Juliet. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Llevaban más de un año planeando esto, continuó Amelia, abriendo la carpeta para mostrar documentos que me revolvieron el estómago. Encontré evidencia de que Juliet había estado consultando con abogados especializados en casos de competencia mental de personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y obtener el control de todas tus propiedades.
Joseph, que se había mantenido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con expresión grave. Aurora, hay más. Aquella noche, después de que te fuiste del salón, escuché a Juliet hablando por teléfono con alguien. Decía que la vieja había arruinado todo, pero que aún tenían el plan B. Sus palabras me recorrieron la espalda como un escalofrío. ¿Plan B?, repetí, sintiendo como el estómago se me encogía en una mezcla de miedo y rabia. Lucy tomó mi mano y la apretó suavemente. Tía Aurora, le han estado diciendo a todo el mundo que te has vuelto senil, que lo que pasó en la boda es evidencia de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se desplegó ante mí como una herida infectada. No les había bastado con humillarme públicamente, con haber planeado despojarme de mi casa, con haber conspirado contra mí durante meses. Ahora intentaban usar mi respuesta justificada a su crueldad como prueba de incapacidad mental. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera creído posible. Pero eso no es todo, añadió Amelia, con la voz temblorosa. He descubierto que Juliet ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos sugiriendo que reporten cualquier cosa preocupante que observen. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. Señora Hughes, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más seria de lo que jamás le había visto. Tengo noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto. Ethan presentó ayer una petición preliminar, dijo Carlos, sacando documentos de su propia carpeta. Está solicitando que un tribunal evalúe su capacidad mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha presentado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas?, pregunté, sintiendo como la ira empezaba a reemplazar al impacto. ¿Qué clase de declaraciones? Carlos revisó sus papeles antes de responder. Declaraciones describiendo su estallido emocional injustificado contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que usted ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucy apretó mi mano con más fuerza. Tía Aurora, han convencido a varios invitados de la boda para que firmaran declaraciones. La mayoría de ellos ni siquiera entiende lo que realmente ocurrió esa noche. Solo vieron a una anciana atacando a los recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que ha visto la verdad pero se siente impotente para hacerla prevalecer. Pero también tenemos buenas noticias. Intervino Joseph con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más personas de tu lado de las que ellos imaginan. Sacó su propio teléfono móvil y me mostró una pantalla que me dejó atónita. Joseph, ¿qué es esto?, pregunté, mirando lo que parecía ser un vídeo en redes sociales con miles de visualizaciones. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Pues bien, algunos de esos vídeos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó para mirar también el teléfono. Aurora, los comentarios en esos vídeos son abrumadoramente a tu favor. La gente elogia tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de poner límites. Algunos comparten sus propias historias de abuso familiar. Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta reacción pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas aplauden la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que quizá la batalla legal no sería tan desigual como inicialmente había temido. Pero hay algo más que necesitan saber, dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Ethan y Juliet quieren jugar a este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces descubrirán exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso a personas mayores. He estado documentando todo, las visitas intimidatorias, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mis propiedades, incluso la bofetada que Juliet me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada, tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no sentía desde hacía décadas, tendrán guerra, pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además,
añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debí haber hecho hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente lo que ocurre cuando la avaricia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de toda una vida, había contactado a Carlos después de que los vídeos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar hacia las personas mayores. La periodista, Catherine Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. Señora Hughes, me dijo con una cálida sonrisa, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares. Durante estos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Ethan y Juliet intentaron construir contra mí se derrumbó de forma espectacular cuando Carlos presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad legal y obligados a pagar los honorarios de mis abogados, que ascendieron a $45.000. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Ethan había perdido su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Juliet había intentado iniciar un negocio de consultoría de imagen, pero los vídeos virales habían arruinado su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajando en empleos de medio tiempo y luchando por pagar sus deudas acumuladas. Entramos al aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. A mi lado estaba Carlos, que había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En el público estaban Joseph, Lucy y Amelia, mis pilares de apoyo durante estos meses tan difíciles. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el silencio absoluto de Ethan. Después de perder el caso legal, no hizo ningún intento por contactar. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas explicando su comportamiento, ni reconocimiento alguno de que sus acciones habían sido injustas. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Juliet, en cambio, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían evolucionado de amenazas legales a súplicas desesperadas de ayuda económica. El último mensaje, recibido apenas 2 semanas antes, decía, Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Ethan está enfermo de estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes permitir que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo fue como una daga en el corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentar hacerlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Hughes, comenzamos en 30 segundos, me informó Catherine. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los vídeos, contándome sus propias historias de abuso familiar, personas mayores cuyos hijos habían tomado control de sus finanzas, padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo económico. Entramos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió, y Catherine comenzó con una introducción que había ensayado a la perfección. Buenas noches y bienvenidos a Historias de toda una vida. Soy Catherine Díaz. Y esta noche tenemos con nosotros a Aurora Hughes, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado al país y ha puesto el tema del abuso familiar contra las personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Hughes, continuó Catherine, girándose hacia mí, 6 meses después de los acontecimientos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente al saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome comenzar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de la relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si la equivocada era yo. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que a cualquiera nos gustaría admitir. Catherine asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años previos a aquella noche, cuando empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando,
la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla de manera gradual, casi imperceptible. Empezó con cosas pequeñas, expliqué, recordando aquellas primeras señales que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que en realidad los beneficiaban solo a ellos. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Empieza con la lenta erosión de tu confianza en ti misma, con hacerte dudar de tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para añadir contexto legal. Lo que Aurora describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso a personas mayores. Los agresores, especialmente cuando son familiares, utilizan tácticas de manipulación psicológica antes de pasar a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación? Preguntó Catherine, ¿cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que llegaría. La que requería explicar la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Juliet me abofeteó en medio del salón, frente a 130 personas, por negarme a entregarle las llaves de mi apartamento, supe que había cruzado una línea que yo no podía ignorar. En ese momento entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos. Se trataba de protegerme a mí misma de seguir siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi. Hablé sobre la decisión de vivir con sencillez para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo económico secreto que había proporcionado, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Hughes, dijo Catherine hacia el final del programa, ¿tiene un mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había temido y esperado al mismo tiempo. Miré directamente a la cámara sabiendo que existía la posibilidad de que Ethan estuviera mirando. Ethan, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te quiero. Siempre te querré, porque eres mi hijo. Pero querer a alguien no significa permitir que te abuse. Querer a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Querer a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Pero solo si puedes cruzarlas como el hombre honorable que intenté criar. Solo si puedes mirarme a los ojos y aceptar la plena responsabilidad de tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre el amor y el respeto, no sobre el oportunismo y la manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y reconocen su propia historia en la mía, añadí, dirigiéndome a la audiencia en general, quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad, sin importar. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su casa, su vida. Tienen derecho a poner límites a los familiares que los tratan mal, y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites son violados. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catherine me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa ha sido una de las entrevistas más poderosas que he hecho. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento con Joseph, Lucy y Amelia, me sentía más en paz que en muchos años. Había contado mi historia. Había defendido mi verdad y había utilizado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro deparara con Ethan, sabía que había hecho lo correcto. Aurora, dijo Lucy desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que va a proteger a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón cuando llegamos a casa. El apartamento que Juliet había codiciado alguna vez ahora sí se sentía verdaderamente como un hogar otra vez, no porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque por fin había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que, a veces, la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca eres demasiado mayor para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida acababa de empezar de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que creía tener que soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando finalmente encuentras el valor para ponerle un precio a tu dignidad. La mañana comenzó como todas han comenzado durante los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen,
la coordinadora de la Fundación Aurora Hughes para la protección de las personas mayores. Sí. Decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia reorientada. Aurora, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este. Todos con patrones similares. Hijos adultos presionando a sus padres mayores por propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirarme en un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa, por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. De un hombre de 60 años, cuyos mellizos lo chantajearon emocionalmente: si no nos prestas $50.000, no volverás a ver a tus nietos. La ironía no se me escapa. Por experiencia, en el propósito más significativo de mi vida. La Fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control de sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Contamos con abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que ojalá hubiera tenido cuando me sentía tan sola y confundida. Joseph sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de la Fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que empezó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora, me dijo la semana pasada mientras revisábamos algunos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Lucy se mudó al apartamento de al lado hace un año. Después de su divorcio de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la Fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como profesora tradicional. Tía Aurora, me dice con frecuencia, me enseñaste que a veces la verdadera familia no viene de la sangre, sino de quienes eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un éxito de ventas nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor se defiende ha vendido más de 200.000 ejemplares, y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivos de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el principal contador de la fundación. Su experiencia manejando los aspectos legales de mi enfrentamiento con Ethan se ha convertido en un recurso invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Hughes, me dijo en nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido de forma ilegal. La pregunta que todos me hacen, la que aparece en cada entrevista y en cada conversación profunda, es si extraño a Ethan. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que mostró destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que creí tener, pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta sistemática de respeto. Ethan intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando al parecer algunos compañeros de trabajo habían visto el programa y empezaron a tratarlo de forma diferente. La segunda fue cuando nació su hijo Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Juliet lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus pocas pertenencias. Cada vez que llamó fue para pedir ayuda económica, nunca para ofrecer una disculpa genuina o reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento sigue siendo el mismo. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: «Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto». Respondí con una claridad que me sorprendió. Ethan, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto, y espero que algún día él aprenda esa lección mejor que tú. Fue la primera vez que le colgué el teléfono a mi hijo, y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Juliet se fue, se llevó todas las fotos familiares, incluyendo las pocas que yo tenía. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces. Tal vez, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor buscará sus propias respuestas sobre lo que ocurrió en su familia. Tal vez encontrará el valor para conocer a su abuela por sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente desde que ella también tuvo que poner límites difíciles a familiares tóxicos hace una. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto han mejorado mi salud física y
Durante los últimos años con Ethan y Juliet desarrollé insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis resultados actuales muestran niveles de estrés propios de una mujer 10 años más joven. Aurora, me dijo el doctor Hernández en mi último chequeo, es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos las fuentes de estrés. Está perfecta. Tu sueño es reparador. Incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón. Camino más erguido. Y mis manos ya no. Mi blanco es importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el jardín comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Residentes mayores sobre plantas médicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando los hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional, y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar, basadas en los casos que hemos atendido. Antes fue objeto de código. El es un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Ethan en un despacho donde recibo a personas que necesitan orientación. De cartas, el agradecimiento, fotos de familias a las que hemos ayudado a reconciliarse de forma sana y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Sentir el mensaje.